Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy tenemos con nosotros por fin al invitado que más veces me habéis pedido todos a través de redes sociales y demás plataformas, el politólogo, economista y escritor don Santiago Armesilla. Saludos, Santiago. Bueno, un placer. Se ha tardado en concretar fecha, pero para mí, bueno, es una gran satisfacción estar contigo y con tus seguidores. Santiago publicó hace poco su libro titulado Iberofonía y Socialismo y tiene unas reflexiones tremendamente interesantes para mí, especialmente que no conocía el término de la iberofonía. La verdad que te había escuchado alguna vez en algún vídeo hablar de él, pero nunca me había profundizado realmente a entender qué significaba. Así que la primera pregunta que te voy a hacer en esta entrevista es clara, que se entere la audiencia. ¿Qué es eso de la iberofonía? Pues mira, en un canal como el tuyo, que se llama Pax Hispánica, creo que se va a entender bien si digo que la iberofonía es básicamente la hispanidad en esteroides, la hispanidad a gran escala. O, como dijimos en la presentación de las vanguardias iberófonas el otro día, el domingo en mi canal, incluso la patria grande en esteroides. ¿Qué es la iberofonía? Es un término que surge académicamente por primera vez en un ensayo, en una tesis doctoral, luego convertida en ensayo, de otro politólogo y diplomático español, Álvaro Duránez Prados. Y por tanto a él le corresponde el mérito de haber iniciado este término en su recorrido social, tanto académico como mundano, como popular. Entonces, ¿qué es la iberofonía? La iberofonía es un término que hace referencia a un ámbito lingüístico y geolingüístico, cultural, geopolítico. ¿Ese ámbito cuál es? El del conjunto de naciones, poblaciones y territorios que en todo el planeta hablan las dos únicas lenguas que son mutuamente comprensibles a grandes rasgos y que son lenguas universales, que son el español y el portugués. El español y el portugués son dos lenguas que tienen la misma raíz lingüística. Vienen las dos del latín vulgar, concretamente del iberorromance occidental que se hablaba en la Edad Media, y van derivando, teniendo cada una su personalidad y sus rasgos particulares. La intercomprensión mutua que existe entre el portugués y el español está alrededor del 89 y el 90% de esa intercomprensión según varios lingüistas. Si bien es cierto, y hay que admitir que para un lusoparlante es más fácil entender a un hispanoparlante que al contrario si ambos no conocen la lengua de su interlocutor. Lo que no obsta para que, si tienes el oído acostumbrado, la intercomprensión sea prácticamente total. Hablando y, por supuesto, por escrito. O sea, yo reto a cualquiera de tus seguidores hispanoparlantes a que lean un texto en portugués porque prácticamente se van a enterar de todo lo que pone. Ha habido gente que ha dicho, bueno, yo me entiendo más con un italoparlante, con un italiano, que con un lusoparlante, con un portugués o con un brasileño, aunque es verdad que el portugués de Brasil es mucho más entendible para un hispanoparlante que el portugués de Portugal. Y esto también pasa para los lusoparlantes brasileños, que entienden casi mejor a un hispanoparlante que a un portugués de Portugal. Qué No, curioso, no sabía eso. Qué sí, interesante. pero no obstante hay una gran diferencia, y es que mientras el italiano lo hablan a casi 60 millones de personas en todo el mundo, prácticamente todas concentradas en la península itálica, sin embargo, el portugués lo hablan 230 millones de personas en todo el mundo. Estamos hablando en número total de hablantes nativos y lo tienen como segunda lengua de la octava lengua del planeta. Y además, el portugués es la lengua más hablada en el hemisferio sur del planeta Tierra. Esto lo explico en el libro. Y bueno, eso geopolíticamente hablando y culturalmente hablando es un factor muy importante, porque no ocurre solo por Brasil, por razones evidentes, sino que se habla portugués en varios países africanos, como Mozambique, como Angola, como Santo Tomé y Príncipe, como Guinea-Bissau y como Cabo Verde, que son unas islas pequeñitas de la Macaronesia que están entre las Islas Canarias, el Golfo de Guinea y Brasil. Y luego también se habla en Macao, aunque cada vez menos, la antigua colonia portuguesa en China, recuperada por China en el año 97 junto con Hong Kong, y en Timor Oriental, un pequeño estado lusoparlante
que se independizó de Portugal con la Revolução dos Cravos, la Revolución de los Claveles en 1974, que fue invadido por Indonesia y que en el año 2002, y gracias al concurso de Portugal, tuvo su referéndum de independencia y que se consiguió. Y si a eso le sumamos el español, por lo de la intercomprensión mutua, y teniendo en cuenta que sumando hablantes nativos con aquellos que lo tienen como segunda o tercera lengua, el español suma unos 531 millones de personas. Es decir, estamos hablando de la segunda lengua nativa del mundo y la tercera lengua por número total de hablantes. Sumando el portugués y el español, sumamos 861 millones de iberófonos en todos los continentes. Estamos hablando del espacio geolingüístico y geocultural más extendido del planeta. Y además, tal y como yo sostengo en Iberofonía y Socialismo, estamos hablando de una civilización, la iberófona, no reconocida como tal, que tiene rasgos y elementos comunes expandidos a escala universal, sin negar la diversidad de cada pueblo iberófono. Pero esos rasgos son básicamente tres, o digamos que son los tres pilares. Uno es el molde ibérico, hispano y luso, antropológica, cultural y religiosamente de raíz católica, y esto independientemente de si se es creyente o no, es decir, uno se ha socializado en un país católico y por tanto tiene elementos de esa catolicidad en su quehacer y su forma de ver el mundo y en su sociabilidad. Y luego también está el factor amerindio precolombino fundamental y el africano subsahariano, que si bien llegó por esclavitud, a través del mestizaje se entretejió con lo ibérico católico y al mismo tiempo con lo amerindio precolombino. Por tanto, estamos hablando de una magnitud poblacional, cultural y geopolítica que no debe ser despreciada, que tiene que ser, a mi juicio, muy tomada en cuenta, y más en este siglo XXI, en el que se está empezando tímidamente, a nivel diplomático, ya a organizar. Bueno, pues, espectacular la introducción, la verdad, me encanta escucharte. Hay un capítulo, concretamente, bueno, un subepígrafe de tu libro que me ha gustado mucho, que además lo tengo señalado, y es que es en el que hablas de los modos de producción que son implantados históricamente por imperios, así lo cuentas. Sí. ¿Podrías desarrollar un poco cómo funciona esta implantación de los imperios en cuanto a los modos de producción? Bueno, a ver, el marco teórico, la doctrina desde la cual está escrito Iberofonía y Socialismo, como prácticamente todas mis obras, es lo que nosotros llamamos materialismo político. ¿Qué es el materialismo político? Pues es, vamos a decirlo cortamente, la mezcla o el entretejimiento del materialismo histórico de Marx con el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, aunque tenemos también otras influencias, como Marcelo Gullo y su teoría de la insubordinación fundante, la filosofía del capital de Felipe Martínez Marzoa, la teoría tecnocientífica del cibercomunismo, más otras que podamos absorber. Pero básicamente, a la hora de hablar de modos de producción imperios, lo que queremos decir es lo siguiente. Si bien según el marxismo los modos de producción son las formas socioeconómicas e ideológicas que han ido sucediéndose en diversas partes del mundo de manera histórica a la hora de organizar la división del trabajo, la propiedad y la apropiación de excedente productivo, y siendo esos modos de producción, pues actualmente el capitalismo, pero antes el feudalismo y antes el esclavismo y antes el despotismo hidráulico, y si además entre esos modos de producción hay transiciones históricas donde se mezclan elementos de modos de producción distintos, por ejemplo, entre el esclavismo y el feudalismo está la antigüedad tardía, que duró 8 siglos. Entre el feudalismo y el capitalismo están los 3 siglos de mercantilismo, donde además se produce el apogeo de la iberofonía con el imperio portugués y el español. Y según Marx, la transición entre el modo de producción capitalista y el comunista sería el socialismo, que solo desde el marxismo es entendido como una fase necesaria para llegar al comunismo. Bien, no obstante, para Gustavo Bueno, el motor de la historia no es solo la lucha de clases, o la dialéctica de clases, mejor dicho, sino que esa dialéctica de clases tiene que estar entretejida con la dialéctica de estados y de imperios. Y por tanto son los imperios los que imponen los intentos históricos de organizar a la humanidad desde una parte, es decir, organizar el todo desde una parte amplia y muy poderosa. Y esa parte muy amplia y muy poderosa, que está dirigida por clases sociales, por supuesto, son los imperios. Los imperios no son estados. Diríamos que los imperios son un conjunto de sociedades políticas donde una de ellas, sea un estado o una metrópoli, organiza a las demás y las pone a su servicio, como por ejemplo hizo
el Imperio Español a través de la metrópoli, que estaba en la península ibérica, que organizaba a su vez reinos o virreinatos a su derredor. Reinatos, reales audiencias, capitanías generales, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre desde el materialismo político a la hora de analizar la historia? Pues que los modos de producción que Marx analizó, si se han implantado históricamente y se han sucedido históricamente, no ha sido, digamos, flotando en el aire, sino que han sido implantados por imperios. El capitalismo, como modo de producción, ha sido implantado por dos imperios. Primero, el Imperio Británico, y después, de una manera más refinada, por el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, el imperio yanqui, el imperio gringo o el imperio estadounidense. La transición mercantilista del feudalismo al capitalismo fue impulsada sobre todo por el imperio español y por el imperio portugués. Y... Bueno, se ha vuelto loco el teléfono, espera un segundo. No te preocupes. No sé por qué me están empezando a llegar mensajes. Ya. Lo que decía, la transición entre el feudalismo y el capitalismo, el mercantilismo, fue impulsada por dos imperios, el español y el portugués, que no es que buscaran con ello llegar al capitalismo, sino que simplemente trataron, como digo en el libro, de organizar una suerte de modernidad alternativa a la que luego triunfó, que fue la capitalista anglo-germánica, anglosajona protestante. Y en esa modernidad alternativa, digamos que el punto de ebullición fue esa mezcla, ese largo siglo de oro, donde empezó siendo renacentista, empezó este siglo de oro siendo renacentista y acabó siendo barroco. Y que, por ejemplo, para algunas personas, como María Elvira Rocabarea, ese gran siglo de oro español iría básicamente desde el descubrimiento de América hasta la muerte de Lope de Vega, por decirlo como un acontecimiento señero. Luego ya el siglo XVIII es una cosa distinta porque hay un cambio de dinastía, digamos que el imperio español empieza a tener un cariz más colonial, el virreinato del Perú se divide a su vez en tres virreinatos, el de Nueva Granada, el de Perú propiamente hablando y el del Río de la Plata, más las capitanías generales de Chile, de Venezuela, etc. Y Brasil en 1640 dejó de ser, en 1640, perdón, dejó de ser, aunque esto se alargó hasta 1668, dejó de ser un virreinato también o un estado perteneciente al Imperio Español, aunque controlado desde Lisboa, desde Portugal. El feudalismo se implanta también desde imperios, particularmente desde el imperio carolingio de Alejandro Magno, y en menor medida, aunque con características particulares, desde imperios medievales no de corte cristiano, como son los islámicos. Y el esclavismo, el modo de producción esclavista, también es impulsado por imperios, aunque este nace en las polis griegas. Sobre todo el imperio macedonio y de una manera mucho más particular es el imperio romano, aquellos que impulsan el esclavismo como modo de producción. Y a su vez, y esto es polémico para muchos marxistas, los intentos de implantar el comunismo a escala internacional se han tratado de hacer de una manera, digamos, en este sentido de dialéctica de imperios, a través de la Unión Soviética, que fue un imperio, y hoy, desde otras prácticas, desde la República Popular China, que está empezando a comportarse, si no dejó nunca de serlo, como un imperio. Por tanto, solo se pueden entender los modos de producción que habla Marx desde la dialéctica de imperios, porque solo los imperios pueden implantar a escala más o menos universal un modo de producción económico e ideológico. Oye, y ya, claro, ya que has tocado este tema, no era una pregunta que tenía pensada, pero en ese sentido hay una pregunta que también me hacen a mí muchos mis seguidores y es una pregunta puramente económica. Entonces me dicen, oye, ¿y cuál sería, si tuvieses que decantarte, cuál sería el sistema económico que consideras que más se ajusta o bien a los imperios español y portugués o bien a los países hispanos, ya incluso después del fin del imperio? Claro, es que esa pregunta tiene dos partes, porque una cosa es el modelo económico que siguió el Imperio Español o que incluso siguió la Unión Ibérica cuando España y Portugal se unieron. Además, hay que tener en cuenta que el Imperio Español, según Gustavo Bueno, era más un imperio generador y el Imperio Portugués está a medio camino entre el español y el británico, tendiendo más hacia ser un imperio depredador. Y eso es muy distinto al tipo de modo de producción que se implantó en Iberoamérica sobre todo, pero también en España después de la balcanización del Imperio Español. Porque una de las tesis fuertes del libro es que el modo de producción capitalista implantado por el Imperio Británico hubiese sido imposible sin la balcanización del Imperio Español. Y uno de los problemas que siempre han tenido los países católicos y particularmente los países de la iberofonía es el integrarse de manera exitosa en el modo de producción capitalista.
pues nunca, ni siquiera España y Portugal, han llegado, digamos, a alcanzar o a integrarse en el canon, digamos, alto de lo que sería pues, el capitalismo en su esplendor. A pesar de que en España tenemos una oligarquía financiera y una gran burguesía importante, sin embargo, pues siempre se nos reprocha el no ser un país plenamente democrático capitalista. Y esto creo que se ve muy bien cuando, por ejemplo, desde los países llamados frugales de la Unión Europea se nos llama a nosotros, a los portugueses, a los italianos y a los griegos, y a veces a Irlanda en menor medida, como pigs, cerdos, el acrónimo en inglés, ya lo conoces, ¿no? Exacto. Entonces, pues ahí tenemos un problema. Y excuso decir lo que eso supone en los países iberoamericanos, que después de la balcanización del Imperio Español se han dividido cada vez más y dentro de la división internacional del trabajo, a lo que hay que añadir la enorme deuda externa que estos países contrajeron con varios bancos británicos, estadounidenses y franceses, les llevó básicamente durante 2 siglos a ser países exportadores de materias primas e importadores de mercancías pues de alto valor añadido producidas en Europa, sobre todo, y particularmente en Inglaterra y en Francia, luego en Alemania y más tarde en Estados Unidos, y básicamente pues se han dedicado al monocultivo y al extractivismo. La variabilidad que han tenido las economías hispanoamericanas y iberoamericanas después también ha dependido del país que sea, porque no es lo mismo Brasil que Bolivia, y no es lo mismo el Brasil de ahora que el Brasil de principios del siglo XX, ni es lo mismo la Argentina actual que la Argentina de mediados del siglo XX o de principios del siglo XX, en la cual había tremendas desigualdades económicas entre poblaciones de distintas provincias. La provincia de Buenos Aires vivía muy bien, mientras el resto del interior vivía bastante mal. Como decía, pues lo que se puede colegir de esto es que desde principios del siglo XIX, todos estos países nuestros, independientemente del régimen político que tuvieran y de la ideología dominante de sus clases dirigentes, se han dedicado prácticamente a lo mismo: extractivismo, monocultivo y exportación de materias primas, y entrada en la división internacional del trabajo en un marco de enormes desigualdades entre unas clases sociales y otras. Por tanto, también siempre han tenido muchos problemas para llegar a ese canon capitalista que los países, pues digamos, de la anglo-germania protestante, es decir, norte-centro de Europa, Francia y Estados Unidos y Canadá, han impulsado al resto, más Australia y Nueva Zelanda. Entonces, a partir de principios del siglo XIX, pues la iberofonía vive lo que yo llamo en el libro, y en algunas ponencias que he dado, los 2 siglos de humillación. Llevamos 2 siglos de humillación. Los chinos, en su historiografía nacional patria, hablan del siglo de la humillación, que va desde el inicio de la Primera Guerra del Opio, impulsada por el Imperio Británico para someter, sin balcanizar, al Imperio Chino de la dinastía Qing al capitalismo anglosajón, y que termina en 1949 cuando Mao Zedong proclama la República Popular China y se implanta un nuevo modelo de camino hacia el socialismo. Para mediados de este siglo, 2049, China quiere afirmarse como el gran hegemón mundial, lo que siempre se han pensado a sí mismos, ¿no? China, incluso la palabra significa imperio del centro. Sin embargo, nosotros llevamos 2 siglos de humillación y además 2 siglos de humillación balcanizados, desunidos, dominados, subordinados y asumiendo la superestructura ideológica de la leyenda negra antiespañola, que no solo antiespañola, es antimexicana, es antiargentina, es antiboliviana, anticolombiana, antiperuana, antichilena, antiecuatoriana, anticubana, etc. Ese modelo es muy distinto del modelo proteccionista, mercantilista, basado en el mare clausum, en el control absoluto y casi total, a pesar de la piratería y bueno, del comercio ilegal que hubo en los océanos, pero el mare clausum permitió al Imperio Español y al portugués controlar casi durante 3 siglos todo el Océano Pacífico, el lago Español, el Atlántico Sur y el Océano Índico. Esto se quebró con la segunda independencia de Portugal. La primera fue del Reino de León en el siglo XII, la segunda fue en 1668 ya con la Casa de Braganza, y bueno, ahí básicamente acabó el dominio portugués sobre el Índico y se inició primero el dominio neerlandés y después el británico con sendas compañías de las Indias Orientales, que ya eran empresas capitalistas transnacionales con base en sus países en un sentido clásico.
Pero ese modelo era muy diferente al capitalista. No voy a decir ni peor ni mejor, tampoco era un modelo medieval feudal, era otra cosa. Y tuvo su pujanza porque además tuvo una moneda muy poderosa, como fue el Real de A8, que siguió prácticamente vigente hasta bien andado el siglo XIX, casi a mediados del siglo XIX. Y fue un modelo que quizás no se corresponde con los modos de producción que Marx enunció en su día, pero sí con un intento. Se puede entender como un periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo, pero también yo creo, y esto es una posibilidad que se abre, que abrimos nosotros, en el materialismo político, se podría entender como un intento de construir un modo de producción diferente, ni, ni capitalista ni feudal, que sin embargo, pues fue abortado en el momento en que, primero, llegan los Borbones al poder y segundo, se balcaniza el Imperio Español. Así que, respondiendo a tu pregunta y en resumen, son dos periodos históricos muy diferentes. Yo creo que el periodo del Imperio Español, analizarlo en su estructura económica y en su historia económica, conllevaría un análisis histórico distinto al que luego llevaron eh, los países iberoamericanos o iberófonos, en general, también los africanos, a partir de principios del siglo XIX. Por tanto, lo que sí diría, para terminar, es que esos historiadores marxistas o liberales que hablan de que se inicia el capitalismo con el descubrimiento de América en 1492, yo creo que están totalmente fuera de juego a nivel historiográfico, porque no se inicia el capitalismo. Ya existían relaciones sociales capitalistas en el siglo XII, en la Baja Edad Media, pero al capital, para implantarse como relación social de producción hegemónica, y a la burguesía, para implantarse como clase dominante, todavía le costaría 6 siglos lograrlo. Es decir, del siglo XII al siglo XVIII, es decir, del inicio de las primeras industrias textiles fabriles y de las primeras órdenes monacales, como la cisterciense, que se instauran en Europa Central mediante relaciones comerciales típicamente capitalistas y económicas, hasta la Revolución Francesa y la primera Revolución Industrial, pasan 6 siglos. Y el Imperio Español y el portugués, en los cuales había esclavitud y había trabajo asalariado, pero no había propiamente relaciones capitalistas hegemónicas, incluirlos dentro del capitalismo, a mi juicio, es un total error. Otro de los conceptos que tratas en tu libro, que también me ha parecido muy interesante, es el de la iberosfera. Y además recalcas que no es lo mismo que iberofonía. Sin embargo, noto que a la gente no termina de entender la diferencia. ¿Puedes contarnos un poco? Sí, de hecho la gente utiliza los dos términos de manera Eso indistinguible. es. Yo creo que es un error hacerlo, pero voy a tratar de explicar qué diferencia hay. La iberosfera es un término que viene del ámbito conservador, por ejemplo, de la Gaceta de la Iberosfera o de Vox o de la Fundación Disenso, y es un concepto cerrado, porque habla de una esfera ibérica, similar a la anglosfera, que se basa básicamente en solo 5 países, los Five Eyes, los 5 ojos: Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica. Pero en la idea de iberosfera, análoga de la anglosfera, pues se habla también de una esfera cerrada, donde parece ser que el centro tiene que ser necesariamente España, y donde solo se incluye Iberoamérica. Sin embargo, iberofonía es un concepto abierto, basado en la expansión centrífuga de las dos lenguas, el español y el portugués. Y el centro de la iberofonía, que cuidado, hablar de centro aquí en un sentido centrífugo y abierto es complicado, pero sin embargo el centro de la iberofonía no está en España, ni está en Portugal. España y Portugal son la raíz o núcleo de la iberofonía, pero el curso y el cuerpo de la iberofonía no están solo en España y Portugal. El centro siempre ha estado realmente en Iberoamérica y luego en Iberoáfrica. Es decir, los países de África que hablan portugués y español, porque he hablado de los países que hablan portugués, de los llamados PALOP, países africanos de lengua oficial portuguesa, pero además hay que hablar de los países que hablan español. El principal y más importante es Guinea Ecuatorial, que es independiente desde la década de 1960. Pero luego también hay que mencionar que, bueno, está el Sáhara Occidental, dominado colonialmente por Marruecos, y luego pues hay que hablar que España es prácticamente una nación euroafricana, porque Ceuta y Melilla y Canarias son España, son nación española, pero están en continente geográfico africano. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los ceutíes, los melillenses y los canarios son españoles africanos. Y luego está el tema de Iberoamérica, que es donde está el grueso de la población y donde está el centro del asunto. Por tanto, para organizar la iberofonía,
hay que tener en cuenta que este es un término abierto, expansivo, centrífugo y que su núcleo geopolítico, demográfico e incluso realmente de poder está entre África y América, y particularmente en Iberoamérica. En tu libro hablas también, bueno, dedicas bastantes páginas sobre todo a hablar de historia. A mí me ha parecido muy interesante porque como soy historiador, realmente al final es siempre la parte de los libros que más me interesa. Tienes un capítulo dedicado al origen de la civilización iberófona y hablas de que está en la reconquista contra el Islam. ¿Puedes desarrollarnos un poco eso? Porque hay mucha gente que a mí, por ejemplo, me escribe diciendo que ellos consideran al Andalus también como partes de la hispanidad. Y claro, la hispanidad obviamente no es sinónimo de iberofonía, porque la iberofonía, pues como tú bien has explicado, no, es un concepto más relacionado con el habla, ¿no? Pero cuéntanos, desarrollanos un poco. La iberofonía es un concepto relacionado con las lenguas, pero a mi juicio es un concepto perfecto para resumir lo que es esta civilización, que ya digo, tiene tres patas la mesa: lo ibérico-católico, lo amerindio precolombino y lo africano subsahariano. Y aquí el molde religioso católico es importante. Al-Ándalus era un término geográfico para referirse a la península ibérica. Yo explico en el libro que Al-Ándalus en realidad es un mito oscuro y confuso, porque la presencia continuada de los árabes islámicos en la península ibérica, primero, no fue continuada en los supuestos 7 siglos en que estuvieron en todos los territorios al unísono. Hubo muchas divisiones internas, incluso estatales, ahí están los reinos de taifas, etcétera. La sucesión después de invasiones almohades y almorávides implican que llegaron pueblos árabes islámicos que no venían de Oriente Próximo, sino que venían del norte y digamos, la parte occidental del norte de África, y además tenían otra religión, que es el Islam. Lo que es Al-Ándalus era la parte islámica del gran califato omeya, cuya capital estaba en Damasco, en la actual Siria. Siendo Muavilla el primer califa después de que los 4 califas bien guiados, Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali, pues murieran, que son los sucesores de Mahoma, el profeta fundador del Islam, ¿no? Supuesto profeta según los musulmanes. La cuestión aquí importante es que cuando el primero Emirato de Córdoba y luego Califato de Córdoba se independiza del Califato Omeya, se organiza un nuevo Estado musulmán en Europa Occidental, alejado de los centros de poder de los omeyas. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ocurre sobre todo cuando llegan los abasíes, que trasladan la capital a Bagdad, el actual Irak. Pero esa lucha de poder conlleva una independencia. Sin embargo, el califato omeya dura hasta que se balcaniza. Y luego, pues ya he hablado de las invasiones almorávides y almohades. Pero en la reconquista contra el Islam es cuando se fraguan varias cosas. Uno, el reino de Asturias y después el reino de León, que es su sucesor. Dos, del reino de León se desprenden tanto el condado de Portucale como el condado de Castilla, que luego se convierten en estados. El condado de Portucale se convierte en reino de Portugal, con su capital primero en Oporto. Oporto, que fue una ciudad fundada por Vimara Pérez, un noble visigodo, un noble asturiano, y luego el reino de Castilla, que absorbe al reino de León y se conforma la corona de Castilla. Más luego Aragón, que acaba teniendo unas enormes relaciones a través del Camino de Santiago con Castilla y con Portugal, y que acaba teniendo una idea también de reconquista fuerte, potente a nivel político. Y tercero, es que en el transcurso de la reconquista se empiezan a desarrollar en la península ibérica, en los reinos de Aragón, de Castilla y de Portugal, unas relaciones sociales, económicas, antropológicas y culturales muy interesantes, que luego son implantadas en América después del descubrimiento en 1492. Eso hace que se anule completamente, no voy a decir el legado cultural árabe, pero, aunque en gran medida sí, sino sobre todo las formas sociopolíticas del mundo árabe islámico, que quedan completamente fuera del marco del cual estamos hablando. Los antecedentes de la encomienda, por ejemplo, o incluso del requerimiento, y los antecedentes del mestizaje sexual propio que realizó el Imperio Español y que realizó el Imperio Portugués en América, tienen sus antecedentes en la península ibérica. Esto es importante recalcarlo, ¿por qué? Porque durante los califatos islámicos en la península ibérica, el mestizaje sexual fue bastante reducido. Y básicamente lo que ocurrió es que unas castas de origen árabe islámico dominaron a una amplia población de origen germánico godo y de otros orígenes,
que básicamente asumieron la religión islámica o se les impuso. O básicamente eran cristianos que vivían de una manera, digamos, o secreta o, digamos, pues subordinada, porque tenían que pagar más impuestos que los musulmanes. Pero las formas sociales que llegan a América ya se estaban desarrollando en Portugal y en Castilla y en menor medida en Aragón en la Edad Media, durante la Reconquista. ¿Por qué? Porque lo voy a poner en un ejemplo con un autor marxista, José Carlos Mariátegui, peruano. Yo estoy totalmente de acuerdo con él cuando dice que el descubrimiento y conquista de América y la implantación del Imperio Español y su expansión, en el fondo no es más que una continuación, una continuidad de la reconquista contra el Islam. Porque además el Imperio Español se construye tratando de llegar por vía atlántica, por vía oceánica, a comerciar con China y con Asia Oriental para evitar el tapón que los otomanos habían puesto en el momento en que se conquista Constantinopla después de Estambul en 1453. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que el Imperio Español y el portugués se construyen, incluso lo voy a decir así muy fuerte, se construyen contra el Islam. Nadie niega la influencia del árabe en el idioma español. Nadie niega la influencia arquitectónica o de determinadas técnicas, tecnologías, etc. Pero ni Al-Ándalus fue España, ni es hispanidad, ni el reino visigodo es España, ni es hispanidad, a pesar de que Recaredo pues, reconociera el catolicismo como religión oficial del reino visigodo. De hecho, el reino visigodo realmente no es más que una continuación de la Hispania romana, que antes era provincia y que luego se convertía en estado, en reino. Pero la España y la Portugal que se construyen durante la Reconquista, aunque tienen una idea de unificación parecida a la del reino visigodo, sin embargo tienen en mente otra cosa, porque ya se están construyendo contra un enemigo muy poderoso de raíz casi universal, como es el Islam. Los portugueses, mediante la navegación de cabotaje por África, tratan de llegar a la India para sortear a los árabes, pero intentan en muchos casos, y una de las pruebas es la conquista de Ceuta, que hasta 1640 fue portuguesa, tratan de hacer razzias y expediciones hacia la Meca y hacia Medina para profanar el cadáver de Mahoma. Cuidado con los portugueses porque trataron de hacer eso. Y los españoles, por la vía atlántica, lo que tratan de hacer es llegar a las Indias para coger a los turcos por la espalda, para tomarles por sorpresa y atacar al Islam. Lo que pasa es que se encuentran con un continente que no estaba reconocido en el viejo mundo antes y que tienen que organizar y que se tiran en organizarlo 3 siglos, con mayor o menor acierto, pero durante 3 siglos, con momentos de gran esplendor civilizatorio y también con momentos que no son incompatibles con los primeros de violencia y de gran crueldad. Que la crueldad se dio por parte de los portugueses, de los españoles y también de los pueblos precolombinos que lucharon contra portugueses y españoles. Y hubo esclavitud. Pero en todo ese mejunje histórico, porque la historia es violencia y la violencia, como diría Engels, es la partera de la historia, se produce una civilización que, insisto, tiene 3 pilares. El molde ibérico-católico, hispano y luso, lo amerindio precolombino y lo africano subsahariano, todo ello mezclado y entretejido. Por tanto, hablar de lo árabe andalusí como parte de la hispanidad, yo creo que es un romanticismo, pero no se corresponde realmente con evidencia histórica, de la misma manera en que el reino visigodo tampoco. Otro concepto que utilizas en tu libro, que además me gusta porque yo lo utilizo mucho para hablar precisamente de la fragmentación de Hispanoamérica, es el de la balcanización de la iberofonía. Y hablas además de la segunda independencia de Portugal a la instauración del Mare Liberum. Cuéntanos un poco, ¿en qué consistió o quién fue el responsable de esa balcanización? Bueno, digamos que los grandes beneficiados fueron los nobles de la Casa de Braganza, que se convirtieron en regentes de Portugal hasta entrado, bueno, hasta 1911, si no me equivoco, que fue la instauración de la República Portuguesa, pero sobre todo fueron los británicos. Inglaterra tenía un acuerdo comercial desde la Edad Media vigente, que supuestamente con muchas discontinuidades, es el acuerdo vigente entre 2 estados más antiguos del mundo, y a los británicos les venía muy bien la independencia de Portugal para debilitar a España, y también la independencia del Brasil para desconectarlo del resto de la América española.
se podría decir que el inicio del fin del Imperio Español, aunque luego incluso aumenta en territorio americano, el inicio del fin del Imperio Español es la segunda independencia de Portugal. Yo lo he afirmado esto en algunos lugares. No soy la única persona que lo dice. Marcelo Gullo ya lo dice en Madre Patria. Pero lo que sí es cierto es que el inicio de la balcanización empieza ahí. Empieza en Portugal. Y empieza con la desconexión de Brasil del resto de sus naciones hermanas en Hispanoamérica. Que además, durante la unificación entre 1580 y 1668, el Tratado de Tordesillas, que había dividido dos esferas de influencia a nivel global bajo bula papal entre Portugal y España, digamos que pasa a segundo plano, y eso permite a los portugueses avanzar desde más allá de los límites que el tratado les permitía hacia la selva del Amazonas. Y eso sienta las bases del poderío geográfico actual que tiene el Brasil. Hasta tal punto es así que cuando se produce la balcanización del Imperio Español y la independencia del Brasil, hubo intentos por parte brasileña, que entonces es gobernada por la Casa de Braganza, porque Brasil se independiza siendo una monarquía, de hacer lo mismo que hicieron los anglosajones en los Estados Unidos, llegar al Océano Pacífico. Los estadounidenses sí lo consiguieron y Brasil no lo consiguió, pero sí logró arrebatar territorios a Bolivia, a Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, a Argentina, nace Uruguay como estado tapón entre Brasil y Argentina, a Venezuela, a Colombia y a Perú. Y si no hubiese sido por la existencia de Perú, realmente, Brasil podría haber roto el mundo hispanoamericano en dos. El mundo hispanoamericano, digamos, hispanoparlante. Es muy importante estudiar este proceso porque durante casi 60 años o incluso más, Brasil estuvo organizado y gobernado por la dinastía de los Austrias española. Y aunque las instituciones portuguesas se siguieron manteniendo en Brasil, sin embargo, eso permitió una conexión con el mundo hispanoparlante que sigue hasta hoy, aunque también es verdad que Brasil ha visto al mundo desde parámetros distintos, porque ellos se ven a sí mismos como un poder global, pero están en esa dualidad entre ser un poder global que mira al mundo y tener una conexión fuerte con el mundo hispanoparlante. Así que lo que sí quiero insistir es que la balcanización empieza entre 1640 y 1668 y se completa a gran escala entre 1811, 1812 y 1830, teniendo luego 1898 como otro periodo de balcanización y luego posteriormente digamos, por interés estadounidense, la independencia de Panamá respecto de Colombia. Así que ese es el proceso que se produce. Otro de los temas que tratas en tu libro, y a mí me ha parecido especialmente interesante porque nunca lo había contemplado de esta manera, y es que hablas entiendes como la economía, vamos a decir, del Imperio Español o del Imperio Español y portugués como una alternativa a la modernidad, digamos, así lo planteas, creo recordar, una modernidad alternativa frente al modelo anglosajón. Claro, yo nunca lo había entendido como que se puede ser moderno sin, digamos, seguir lo que nos dicen siempre que es lo moderno. Es decir, existe una modernidad alternativa. Cuéntanos un poco. Bien, ahí es donde entramos en la parte más filosófica del libro, o de filosofía de la historia, que es la definición de modernidad. ¿Qué entendemos por modernidad en el libro o en el materialismo político? Pues básicamente el modo de producción capitalista implantado por los imperios anglosajones, el británico y el estadounidense posteriormente. La modernidad es, según Felipe Martínez Marzoa, una gran estructura económica e histórica donde en acto o en potencia todo es transformado en mercancía a través de la explotación de trabajo asalariado, que es una forma de esclavitud moderna, de esclavitud asalariada, por la cual todos los que somos asalariados por cuenta propia o por cuenta ajena no pertenecemos a un amo de por vida como un esclavo, sino que pertenecemos alternativamente a distintos elementos que dominan esa estructura de la modernidad. Por tanto, somos esclavos de la modernidad en general. ¿Qué es lo que ocurre en la modernidad alternativa renacentista barroca que construye el Imperio Español? Había esclavos y había trabajo asalariado, eso no se niega. Lo que ocurre es que la forma de concebir las relaciones sociales y económicas del Imperio Español, sin negar esos episodios que he dicho, no estaban encaminadas a la generación de una gran estructura económica en el sentido capitalista de la palabra.
las reducciones jesuíticas del Paraguay, la forma de instaurar el mare clausum, la forma de fomentar el mestizaje sexual en las grandes urbes, de organizar los caminos y también el comercio en las grandes ciudades, y al mismo tiempo la forma de entender, digamos, o de instaurar las relaciones entre los distintos sujetos de las clases sociales dentro de los virreinatos no tenían un sentido capitalista. Es verdad que había menos, digamos, menos fluidez entre los sujetos para poder pasar de una clase a otra, pero los niveles de pobreza y de explotación no se daban en un sentido capitalista, se daban en un sentido completamente diferente, que seguía los preceptos del proteccionismo y de la, vamos a llamar, protojusticia social de la Escuela de Salamanca. Y a este respecto quiero hacer un inciso porque desde ámbitos liberales se vende la Escuela de Salamanca básicamente como los padres del liberalismo económico y los precursores de la escuela austríaca. Pero ya vino a mi canal de YouTube Daniel Marina Rivas, un economista católico, donde a través de varias investigaciones desmintió todo eso. Es decir, la Escuela de Salamanca en absoluto es una suerte de proto-liberalismo. Es verdad que el dot ut des de la Iglesia Católica influye mucho en las relaciones capitalistas posteriores, pero lo que se está defendiendo desde la Escuela de Salamanca es otro tipo de régimen político y de económico que nada tiene que ver con lo que luego se instauró a través de la primera revolución industrial. La conversión de toda fuerza de trabajo en asalariada, libre de ser alquilada por una clase hegemónica, es algo que en el Imperio Español nunca se dio a una gran escala. Lo que se buscaba era la instauración de un orden social católico basado en Santo Tomás de Aquino y en la escolástica aristotélico-tomista, y luego más posteriormente incluso con conatos de instauración de regímenes comunales basados en la utopía de Tomás Moro, un autor inglés y católico, por ejemplo, las reducciones jesuíticas e incluso de otras órdenes monacales. La forma en que se instauraban las reducciones de los indios, la forma en que se organizaban las escuelas donde estos indios aprendían, estos pueblos indígenas, pueblos originarios, aprendían determinadas artes y determinados oficios que les enseñaban las órdenes monacales y religiosas, nada tiene que ver con, tampoco tiene mucho que ver, aunque tiene base ahí en los gremios medievales, pero no tiene nada que ver con, digamos, el aprendizaje de fuerza de trabajo que tiene el capitalismo industrial anglosajón posterior. No voy a decir tampoco que el régimen económico del Imperio Español fuese socialista o comunista, tampoco voy a decir eso, aunque las reducciones jesuíticas tenían bastantes elementos socialistas utópicos, previos al socialismo utópico del siglo XIX de Owen, Fourier o Saint-Simon, pero sí es cierto que tratan de construir un orden económico muy distinto, donde además había manufactura, había industrialización, se empezó a construir un gran corredor industrial entre lo que hoy es el centro de Venezuela y el norte-centro de Argentina, que luego quedó abortado con la balcanización del Imperio Español, pero ese corredor manufacturero protoindustrial no se estaba construyendo en un sentido capitalista clásico, sino que se estaba construyendo en un sentido económico católico, vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo eso se rompe con la balcanización y al mismo tiempo la base ideológica que, digamos, se está fomentando desde el poder del Imperio Español en todos sus territorios, también se rompe. Porque no es una base medieval. No, la Escuela de Salamanca no es una escuela medieval. Y la escolástica aristotélico-tomista, que nace en la Edad Media, que hace un intento de síntesis complicado a nivel filosófico, sin embargo, al llegar al siglo XVI, XVII y XVIII, empieza a incorporar para sí toda la revolución científica europea, el propio descubrimiento de América es producto de esa, y la circunnavegación de Magallanes y Elcano, la circunnavegación de la Tierra, la primera, es producto de esa revolución científica, pero aquí estamos hablando de digamos, una asimilación, incluso una producción filosófica y científica propiamente no medieval, sino renacentista y barroca incluso, que iba por una línea distinta a la que luego triunfó. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué triunfa la línea anglo-germánica protestante capitalista y no la iberico-iberófono-católica? Pues porque el desarrollo que llega a tener el Imperio Británico
con la Revolución Industrial, más luego el impacto que tuvo a escala geopolítica la invasión napoleónica de Francia, que conllevaron que el Imperio Español luchara a la vez con dos imperios, el británico y el francés, que estaban enfrentados entre sí, pero la acción de ambos acaba con el Imperio Español, implica que cualquier posibilidad de evolución de un modo de producción iberófono, me atrevo a llamarlo de esta manera, pues se aborta. Se aborta y, por tanto, es ucrónico pensar qué tipo de evolución podría haber tenido el mundo iberófono si no se hubiera balcanizado. Lo que sí está claro es que en ese intento durante 3 siglos de entretejer lo que se va conformando en la reconquista contra el Islam con la revolución tecnocientífica de los siglos XV, XVI y XVII, más los conocimientos que se adquieren a nivel comercial, etcétera, etcétera, en todos esos 3 siglos, a través de las conexiones de distintos puntos geográficos del mundo, porque la navegación que hacen portugueses y españoles abre mercados inmensos al resto de potencias de una manera impresionante, y el fin del mare clausum a través de la instauración del mare liberum, que es una idea del neerlandés Hugo Grocio, porque los Países Bajos es el imperio neerlandés es el primer estado capitalista moderno que existe, la primera sociedad política capitalista moderna que existe. Existía la Liga Hanseática en la Edad Media, pero tuvo corta vida. Y, por cierto, tuvo muchas guerras con Noruega, etcétera. Sin embargo, pues llega un momento en que es más potente el orden de los modos de producción capitalista que se impulsa desde el mundo anglosajón que el intento de construcción de cualquier tipo de orden moderno alternativo que se intenta realizar desde el mundo hispano y el uso parlante. En el libro, Iberofonía y Socialismo, pues pongo una frase de Marx, que está en El Capital, que a mi juicio resume perfectamente por qué se balcaniza el Imperio Español y por qué es derrotado. Y es una frase que aluda al Quijote. Y el Quijote, según Gustavo Bueno, es el espejo de la nación española. Y en gran medida, no soy el primero, hay muchos autores que tratan de ver en el Quijote el declive del Imperio Español. Aunque, bueno, esto es muy discutible porque cuando se escribe el Quijote, el barroco, el primer barroco, el mundo hispano-luso está totalmente en auge a nivel político, económico, comercial y cultural. Pero Marx, que vio en el mundo hispano, en la hispanidad, pues una prolongación de lo que intentó hacer el Quijote, es decir, el desfacer en tuertos a escala universal y la implantación de un orden más o menos justo, alternativo a los enemigos externos, otomanos, anglosajones, franceses que había, pues Marx lo resume con esta frase. Ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con todas las formas económicas de sociedad. Entonces, ¿qué es lo que derrota al Imperio Español? ¿Qué es lo que derrota al Quijote? El capitalismo. Esa es una de las tesis fuertes del libro. Y evidentemente, ¿qué es el capitalismo? Es la modernidad realmente existente que en acto o en potencia transforma todo en mercancía y que somete el trabajo asalariado a los designios del capital y que hace que tanto la clase capitalista como la clase obrera sean dos clases perdón, sean dos clases mutuamente dependientes entre sí, pero que también entran en conflicto. Y ese orden moderno, capitalista, no era el orden que trató de organizar el Imperio Español. Imperio que fue, digamos, bueno, hay que decirlo así, fue derrotado con su balcanización a inicios del siglo XIX. Pues bueno, después de haber tratado estos temas, solo me queda recomendar encarecidamente tu libro a toda mi audiencia, sean más liberales o tengan más presente el socialismo en su ideología. Desde luego que el libro es tremendamente interesante. Te doy mi más sincera enhorabuena, Santiago, porque la verdad que a mí me ha gustado mucho. Y ahora, pues si te parece bien, una de las cosas que ha ocurrido es un fenómeno que no me había pasado antes, y es que en cuanto he anunciado que ibas a venir a mi canal, han salido casi como una manifestación, un montón de seguidores a transmitirme preguntas para ver si las podía responder. Un poco preguntas rápidas, sin profundizar demasiado, ¿no? Vale. Entonces, bueno, han salido más de 200, entonces obviamente no vamos a responder a todas esas. Vamos a intentar resumirlo un poquito, pero además sé que tienes prisa, entonces, pues bueno, hacemos una pequeña selección. Si me permites un pequeño apunte antes de hacer las preguntas, es sobre el término liberalismo. La palabra liberal surge en España, surge en la Edad Media y sirve para distinguir
las artes liberales de las artes serviles. Las artes liberales eran las profesiones, pues digamos, más académicas, medievales, mientras que las artes serviles eran las artes manuales y proletarias y campesinas de la Edad Media. Además, en la Edad Media, liberal es sinónimo de generoso. Si uno entra al diccionario de la Real Academia Española, la primera acepción es generoso. Una de las cosas particulares que ha ocurrido en España con el liberalismo, y esto es una reflexión que yo le lanzo a los liberales, es que la posibilidad de organizar y de dirigir un liberalismo español o hispano se rompe, primero, con la balcanización del Imperio Español y, segundo, con la absorción del término liberal por parte de la tradición Whig anglosajona que surge en Inglaterra y que luego también se impulsa a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el liberalismo, tal y como lo conocemos ahora, no es el liberalismo hispano que empieza a fraguarse entre los siglos XVII y XIX en las Cortes de Cádiz, sino que es la tradición Whig anglosajona, de la cual, por cierto, también bebe la escuela austríaca, y no un liberalismo propio. Por tanto, España carece de liberalismo propio. España y el mundo hispano. Quería aclararlo porque creo que es un tema histórico tremendamente interesante ver esa evolución. Sí, buena reflexión. Yo no lo había pensado, por ejemplo, eso, no lo sabía. Pues bueno, pasamos entonces a las preguntas. Vamos con la primera. Javier Marenas, desde Instagram, nos dice: ¿es posible que termines, Santiago, convirtiéndote al catolicismo? A ver, yo estoy bautizado y hice la comunión. El problema es que yo, desde que tengo uso de razón, soy ateo. Lo que pasa es que me considero ateo católico, es decir, niego la esencia y la existencia de Dios, pero soy parte de una cultura católica que, con una idea de hombre, con una idea de comunidad, de amistad, de relaciones familiares, o sea, de familia e incluso de relaciones laborales y económicas, que creo que hay que reivindicar frente a terceros. Y por tanto, me siento muy orgulloso y muy afortunado de haber nacido en un país católico. Convertirme a nivel de fe, yo sé que Javi Marenas insiste mucho en eso, pero quédate sentado, Javier. Vamos con JJ Gallar 93, que nos pregunta: ¿qué consecuencias tendrá que Estados Unidos se convierta en el país con más hispanohablantes? Bueno, está por ver que eso ocurra, porque uno de los problemas que tiene el idioma español allí, que es el segundo idioma de facto del país, es que según las generaciones familiares se va perdiendo el idioma. Los abuelos lo hablan, los nietos no, y luego lo chapurrean los padres y los tíos, que hacen como de intérpretes entre unos y otros. Y aparte que el inglés es, de facto, la lengua más hablada del mundo, es la lengua de los negocios capitalistas y es la lengua de la ciencia y de la tecnología subordinadas al capital, y por tanto es difícil que una persona que necesita comer vaya a hablar un idioma que en principio en Estados Unidos no le da de comer. Aparte que se produce en Estados Unidos un fenómeno muy curioso, y es que muchos hispanoparlantes, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, solo le dan valor a hablar el idioma español cuando es hablado en instituciones oficiales estadounidenses, tanto políticas como incluso empresariales privadas. Y eso es un problema porque parece ser que el español no se valora en su fuerza más allá de Estados Unidos. De hecho, el país hispanoparlante más poblado no es Estados Unidos, que es el segundo, es México. Y parece ser que México está en un segundo o en tercer plano respecto a Estados Unidos. Exacto. También porque, bueno, hay avatares históricos que a lo mejor habría que tratarlos en otro vídeo, pero que tienen que ver con las consecuencias del fin del Imperio Español y con las consecuencias de la guerra entre México y Estados Unidos y el Tratado de Guadalupe Hidalgo y todo el territorio, más de la mitad del territorio que los mexicanos perdieron como herencia del virreinato de Nueva España, que incluso fue más territorio que el que tuvo el primer imperio mexicano de Iturbide. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener eso? Yo no lo sé porque no hemos llegado a ese punto. Lo que sí creo es que para nuestra causa iberófona materialista socialista, la hispanización total o parcial de Estados Unidos sería algo muy positivo. ¿Que vaya a ocurrir? El tiempo lo dirá. Vale, Hugo Alonso nos dice, nos pregunta: ¿qué crees que le debe el PSOE a Marruecos? Esa pregunta, si la respondo, me tienen que encarcelar. La dejamos ahí entonces. Lo dejamos ahí entonces y que el que quiera entender, que entienda, como diría Mago de Oz. Perfecto. JJ Gallar, el usuario de antes, que ha vuelto también, dice: ¿hay posibilidad de una unión económica, se refiere, en Centroamérica tipo Unión Europea, como desea Bukele? Bueno, sería una forma de restaurar la efímera República Centroamericana de América Central, que existió después de la balcanización del Imperio Español, que partía de la Capitanía General de Guatemala. El bloque revolucionario obrero y campesino de Costa Rica, que es la vanguardia costarricense, está muy interesado en impulsar eso y lo defiende.
puede ser posible, habría que ver qué países lo impulsan, pero yo diría que la pacificación a través de la represión de las maras que Bukele ha hecho en El Salvador es un buen acicate para caminar en esa dirección, independientemente de lo polémico que pueda conllevar ser pues, Bukele actualmente y la política que ha hecho. De todas maneras, la reunificación de forma estatal de América Central sería muy positiva para la causa. Bien, siguiente pregunta. Nos la manda el usuario Glenn Cortés Salas. Pregunta, ¿Estados Unidos lo consideras un imperio generador o depredador? Yo lo considero un imperio depredador porque Estados Unidos no ha convertido a sus países satélites en partes del imperio a nivel formal. Es decir, Estados Unidos tiene bases de la OTAN en España, bases estadounidenses, pero no somos ciudadanos españoles, los españoles. Generar institución. La diferencia entre un imperio generador y un imperio depredador estriba en lo siguiente. Desde el materialismo político. Estas no son las ideas exactas de Gustavo Bueno, porque yo en su día pues traté de matizarlas. Un imperio generador reproduce en los territorios que conquista las instituciones de la metrópoli, de manera prácticamente total. Mientras que un imperio depredador, aunque también genera instituciones, al igual que el imperio generador depreda recursos y población, porque también eso hay que decirlo, el imperio depredador genera y el imperio generador depreda. Incluso el imperio generador puede a veces ser igual o más violento que un imperio depredador. No es el caso de la comparación entre el imperio español y el británico, ¿no? Porque el imperio británico ha sido la sociedad política más sanguinaria de la historia. Hace poco un estudio académico demostró que en solo 40 años el imperio británico, yo tendría que consultar las fuentes de ese estudio, que lo he leído, afirmaban que habían acabado con 145 millones de indios en el Raj británico. O sea, luego hablan de los 100 millones de muertos del comunismo, pero solo en 40 años el Imperio Británico mató como si fuesen hormigas a 145 millones de indios. A lo que voy. Estados Unidos, un imperio generador, reproduce las instituciones de la metrópoli en los territorios conquistados. Mientras que un imperio depredador no las reproduce, sino que lo hace parcialmente y deja en igual o en peor estado a los territorios que conquista en su acción imperial. ¿Estados Unidos ha reproducido las instituciones estadounidenses en el resto del mundo? Parcialmente lo ha hecho, sobre todo en Europa Occidental, por presión contra la Unión Soviética, que sí fue un imperio generador, y en Iberoamérica muy parcialmente. Y en el resto del mundo, pues hombre, no lo ha hecho. No ha convertido a los israelíes en ciudadanos estadounidenses y más allá de un intento cosmético de implantar la democracia en Afganistán o en Irak, que fueron un fracaso, no ha convertido a esas poblaciones ni al cristianismo protestante, ni al iluminismo liberal, ni tampoco los ha convertido en ciudadanos de Estados Unidos. Así que yo diría que, sin negar los elementos generadores que tiene Estados Unidos, mayormente el paradigma, si se quiere utilizar esa palabra, es depredador. Bien, hay una pregunta que de distinta manera me la está haciendo muchos usuarios. Desconozco si es que tienes algún tipo de asperezas con esta persona, pero me preguntan qué opinas de la ideología o de las ideas de Roberto Vaquero y si estarías dispuesto a tener un debate con él. ¿De quién? Con Roberto Vaquero. ¿De quién? Vale. Pasamos palabra entonces. Por otro lado, bueno, es que claro, me preguntan también mucho por el Frente Obrero y demás, entonces... Mira, yo hice un vídeo en mi canal sobre si el comunismo español era patriota o no. Esos grupos y esas personas a las que te refieres defienden que Cataluña es una nación y que tiene derecho a decidir su futuro de manera independiente del resto de España, es decir, el derecho de autodeterminación. Ese grupo considera Cataluña, al País Vasco y a Galicia que no son España y, por tanto, que pueden marcharse cuando quieran, aunque ellos, pues supuestamente, pues lo impedirían porque han hecho la revolución, etcétera. En ese sentido, ese grupo se parece al resto de 21 partidos comunistas que hay en España. No hay gran diferencia. El problema es que ningún partido comunista español es realmente patriota. Entonces, cuando un partido se afirma patriota, pero luego defiende que Cataluña es una nación y que tiene derecho a decidir, ese partido es falsamente patriota. Está tomándole el pelo a la gente. Y esto hay que decirlo y hay mucha gente que no cae, porque claro, cuando criticas a Podemos, pues parece ser que es fácil que simpatizar con el que critica a Podemos. El problema es que cuando tanto Podemos como ese grupo defienden lo mismo respecto de Cataluña, País Vasco y Galicia, estamos ante el timo de la estampita.
Y no tengo que decir nada más sobre eso. Simplemente invito a la gente a ver el vídeo de mi canal sobre si el comunismo español es patriota o no. Vale, otra pregunta que nos llega, vamos a ir ya llegando al final, que si no nos alargamos mucho y ya digo que sé que tienes prisa y no te quiero quitar más tiempo del necesario. Gracias. ¿Crees que el gobierno de los Estados Unidos de América está relacionado con el narcotráfico en México y el resto de Iberoamérica? Hay estudios que tratan de establecer esa relación y, bueno, lo que sí puedo decir, hay un libro desde que tiene ya casi 15 años de un profesor de sociología de la Complutense llamado Armando Fernández Steinco, que se llama Delincuencia, ¿cómo era? Delincuencia, crimen, no, Delincuencia, finanzas y globalización, creo que se llamaba así el título. Yo lo recomiendo muy mucho para que la gente pueda comprobar el grado de impacto económico que tiene el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas en el capitalismo. Son básicamente empresas capitalistas. No en vano, el hijo del Chapo Guzmán le considera a su padre un emprendedor. ¿Hasta qué punto Estados Unidos se beneficia de que existan cárteles de la droga en México tan potentes? Hombre, es bueno para el poder hegemónico estadounidense tener a una sociedad narcotizada y que sea un país extranjero el que les suministra la droga ilegal, aunque luego la droga legal, como el fentanilo, está provocando también su epidemia considerable. ¿Hasta qué punto hay unas relaciones directas? Eso depende de quién te lo diga y depende de los estudios que hagan. Se puede decir que es muy fuerte o que no lo es. Lo que sí te diría es que un México devastado por la narcoburguesía de los cárteles digamos, dedicado más a tratar de paliar eso que a convertirse en una potencia, es algo que beneficia a Estados Unidos. Y mientras México es. A ver, lo vamos a decir si quieres en una frase muy corta. Mientras México no tenga su Nayib Bukele, México estará subordinado. Pues muy precisa esa frase, me gusta mucho. Vamos con la última ya y cortamos. Nos la hace el usuario alx.bltrn. Uf, madre mía, vaya nombres os ponéis. ¿Ves posible una unificación del mundo hispano para combatir a la hegemonía anglosajona? Yo sí lo veo posible, porque la parte más difícil ya está hecha, que es que todos hablamos el mismo idioma y que además tenemos intercomprensión con el mundo lusoparlante. Y hay que decir que, por muchas críticas que se haya hecho a Luis Ignacio Lula da Silva, él fue el impulsor, junto con Dilma Rousseff después, de la ley del español, que pretendía implantar el idioma español como el segundo idioma de Brasil. Una de las cosas que nosotros defendemos desde el proyecto de las vanguardias es que exista una vanguardia brasileña, que con el tiempo pues, podrá existir, pero que Brasil tendría que ser, por su situación geográfica, el único país iberófono que necesariamente sí o sí tiene que ser bilingüe. No hace falta que los hispanoparlantes aprendan portugués todos, ni que los lusoparlantes del resto del mundo aprendan todos español. Con fomentar la intercomprensión mutua y el entendimiento mutuo es suficiente. Pero, en esto sigo a Durantes Prados, que Brasil fuese bilingüe sería el puntazo definitivo para que Brasil pudiera unificar este mundo junto con otros centros. Que digamos que los grandes centros geopolíticos aquí en Iberoamérica son Brasil, México y luego a otra escala la cuenca del Río de la Plata, que parte de ella parte por Brasil y que baña 5 capitales de estados: Buenos Aires, Montevideo, Brasilia, Asunción y Sucre, que es cocapital con La Paz en Bolivia. Y además también baña la ciudad de San Pablo, de Sao Paulo, que es la ciudad más poblada, rica y potente de América del Sur. Y además que esto tiene relación con el Pacto ABC que tanto Getúlio Vargas como Perón, y junto con Chile, trataron de impulsar a mediados del siglo XX, que partía de un Pacto ABC premio de principios del siglo XX. En todo caso, Brasil tiene la gran oportunidad de liderar esta unificación iberófona si es bilingüe. Y hay que fomentar eso. Y, no obstante, hay que tener en cuenta la cantidad de enemigos internos y externos que tenemos. A nivel interno, yo diría que hay varios enemigos. El indigenismo y el indianismo y el separatismo vasco, gallego y catalán,
berciano, castellano, leonés, etcétera, canario, también son indigenismos. Los defensores del derecho de autodeterminación, que en el fondo son separatistas y enemigos de la integridad territorial de nuestros estados iberófonos, y por tanto tienen que ser combatidos, a no ser que se conviertan y dejen de defender la autodeterminación. Pero es difícil cuando se parte de una idea liberal de autodeterminación que no parte de Marx y Lenin asume de Woodrow Wilson, y que eso viene de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y que viene incluso de John Locke y de Martín Lutero, esos también son enemigos del mundo hispano. Y también son enemigos, digamos, pues los vendepatrias liberales que tratan de someter el mundo hispano al eje anglosajón, a la OTAN a nivel militar, a la Unión Europea a nivel económico-comercial y también pues, a la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. Y al dólar, por supuesto, al dólar estadounidense, aunque se está desdolarizando el mundo. Creo que la batalla geopolítica en la Segunda Guerra Fría que hay entre el eje anglosajón y Rusia, y en mayor medida China, nos abre a nosotros una ventana de oportunidad para unirnos. Pero además, a nivel interno, hay que acabar con un enemigo que es secular, que es ideológico, que es la leyenda negra. Tenemos que acabar con la leyenda negra porque sin acabar con la leyenda negra será imposible la reunificación. Y luego a nivel externo, pues yo diría que el capitalismo protestante anglosajón es un gran enemigo y en menor medida, pues también hay otros bloques geopolíticos que podrían ponernos, pues digamos, piedras en el camino. Pienso en Marruecos, por ejemplo, en particular, y a lo mejor de manera más general en el mundo islámico, aunque a nosotros nos beneficiaría que Argelia sodomizara a Marruecos, si quieres lo digo así. China, mientras no reconozcamos la independencia de Taiwán, nos va a respetar y solo les va a interesar que con nosotros tengan ellos una buena relación comercial y diplomática. Y bueno, a Rusia a lo mejor hay que tirarle más de las orejas para que deje, digamos, de meter el dedo en el tema catalán. Pero digamos que a grosso modo esos serían los grandes enemigos. Aliados, pues a juicio de las vanguardias iberófonas, pues se darán en el transcurso del tiempo. Lo que sí creo que es fundamental es reivindicar nuestra historia, reivindicar el catolicismo no en un sentido religioso necesariamente, sino en un sentido social, cultural, antropológico, histórico, y por supuesto pensar que aquí de lo que se trata no es de recuperar digamos, sociedades políticas que son parte del pasado y que no van a volver. Porque hay gente que se piensa, ese grupo que has mencionado decía en un escrito que me creía Cristóbal Colón. No, yo no me creo Cristóbal Colón. Yo no quiero recuperar, yo no quiero conquistar Asia mediante el océano, ni quiero recuperar un imperio fenecido. El imperio español es historia. Y el imperio portugués es historia. Lo que hay que hacer es aprovechar los restos del naufragio de esos imperios, que son las naciones iberófonas, y a través de sus conexiones culturales construir un nuevo tipo de unidad que sea postcapitalista y post-anglosajona, post-hegemonía anglosajona. Eso es fundamental. Y desde la parte española, yo creo que lo fundamental es ayudar a que eso se reconstruya. Los matices de esa construcción, el tiempo, el futuro las dirá. Pero lo más difícil está hecho, aunque hay enemigos muy complicados en la actualidad, y lo que hay que hacer es simplemente, partiendo de una doctrina cohesionada y de grupos políticos cohesionados, cabalgar en la dirección de la gloria del futuro. Es decir, nos jugamos muchísimo. Nos jugamos que a finales de este siglo, o incluso diría a mediados finales de este siglo, el mundo iberófono esté unido o dominado. Y que el mundo iberófono tiene la gran oportunidad de, unido, anular y superar el estado de cosas actual. Así que yo invito a tu audiencia a que caminemos juntos en ello. Pues Santiago, creo que hemos dado respuesta a bastantes preguntas que han ido saliendo, especialmente las que han salido a través de Instagram. Ha sido un placer tratar estos temas y sobre todo tu libro, Iberofonía y Socialismo. Te agradezco enormemente que hayas venido a mi canal. Ya sabes que estás invitado a este programa cuando quieras, tanto si es para hablar de historia como de leyenda negra, lo que más te apetezca. Así que a los oyentes ya sabéis que vais a tener el enlace por si queréis adquirir el libro, que además está en una oferta especial ahora mismo. Sí. Así que lo vais a tener al precio, yo creo que es más barato que nunca, ¿no? Por lo que te he escuchado decir. Está en dos modalidades. Está en formato Kindle, que acaba de aparecer, es decir, en formato libro electrónico.
se Ujú. puede conseguir a través de Amazon por $4,95, es decir, 5 euros. Y aunque partes del libro se pueden leer gratuitamente en Amazon Kindle. Y en formato papel ha salido una edición global nueva, sin solapas, que cuesta $14,95, o sea, unos 15 euros. Se ha rebajado bastante el precio con respecto a la primera edición. Así que aprovechad el momento porque digamos que en ese libro está todo lo que yo he explicado y mucho más de una manera mucho más regular. Que nos ha faltado hablar de la parte final del libro, que es sobre geopolítica actual, pero creo que hemos esbozado algo. Así que yo invito a la gente a que lea el libro, lo consulte y que si quieren, pues que me escriban preguntándome lo que quieran. Yo estoy abierto a cualquier tipo de mensaje. Pues dejamos, eso sí, recojo el guante para hablar en un futuro también de geopolítica y mundo hispano, que es verdad que nos ha quedado por comentarlo y en el libro lo tratas bastante, otra parte también muy buena, por cierto. Así que nada, nuevamente muchísimas gracias, Santiago, estamos en contacto, ¿vale? Y pues bueno, a la audiencia ya sabéis que podéis, bueno, ya habéis tenido al que más me habéis insistido, que no habéis parado de dar la lata con Santiago Armesilla, pero ya, pues, ya podéis sugerir otros invitados. Así que nada, pues nuevamente muchísimas gracias. A ver si te traes a Marcelo Gullo al canal. Oye, Aprovechalo. Marcelo Gullo ha estado ya en el Ah, ¿ha canal, estado oye. ya? Pues. Hombre, ¿Y Pedro Marcelo Insua ha Gullo, estado? Pedro Insua también. Sí, Vale. sí. ¿Patricio Lons? Patricio Alonso es el que falta, es el segundo que más han pedido. El que más han pedido es Armesilla y después Patricio. Mira, yo me llevo muy bien con Patricio Lons. Si quieres, le digo que vaya a tu canal. Perfecto, perfecto. Pues aquí le estaremos esperando. Mi audiencia, desde luego, te lo va a agradecer muchísimo. Vale, pues muchas gracias a todos y a ti, por supuesto. Venga, gracias, Santiago. Chao.